El águila, el pastor y la corneja. Abatiéndose desde una roca altísima, un águila arrebató un cordero. Quiso entonces la corneja, para no ser menos, imitarla, y con gran estrépito se lanzó sobre un carnero. Pero sus garras se enredaron en los mechones de lana, batiendo en vano a las alas, sin lograr soltarse. Vio el pastor la cosa, corrió y cogió a la corneja, y cortándole las puntas de las alas, llevósela por la noche a sus hijos. Estos le preguntaron qué clase de ave era aquel pájaro, a lo que respondió el pastor: en mi entender, una corneja, un águila según sus pretensiones. De esa manera, tratando de rivalizar con los poderosos, no solo pierdes tu tiempo, sino que te expones a risa por tus desgracias. El águila y el escarabajo. Perseguida por un águila una liebre, y viéndose perdida, pidió ayuda al único ser que al azar le puso por delante, un escarabajo, suplicándole que la salvara. Así se lo prometió, y al ver acercarse el águila, el escarabajo pidió a ésta que perdonara a su protegida. Pero el águila, desdeñando su insignificancia, devoró a la liebre en presencia del propio escarabajo. A partir de entonces, consumido de afán de venganza, el escarabajo no cesó de observar los lugares donde el águila hacía su nido, y cuando ésta ponía, se elevaba en el aire y, haciéndolo rodar, estrellaba sus huevos. De tal modo que el águila, de donde quiera arrojada, recurrió a Zeus, porque a Zeus estaba consagrada. Pidiésole un lugar seguro para poder depositar sus futuros pequeñuelos. Autorízole Zeus a poner en su regazo, pero el escarabajo advirtió la gañagaza. Hizo enseguida una bolita de barro, voló y hallándose sobre el regazo de Zeus, le dejó caer encima. Levantóse Zeus para sacudir el barro, tirado por la tierra los huevos sin darse cuenta. Desde ese entonces, durante la época en que aparecen los escarabajos, las águilas no ponen. Enseña esta fábula que a nadie debe despreciarse, pues no hay ningún ser tan débil que no pueda vengar una ofensa con el tiempo. El águila alicorta y la zorra. Se apoderó un hombre un día de un águila, le cortó las alas y la soltó en el corral, para que viviera con las gallinas. Apenada el ave altiva, bajaba la cabeza y no comía, parecía una reina prisionera. Otro hombre la vio y la compró, arrancándole las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo frotando sus alas con mirra. Entonces el águila, cogiendo el vuelo, apresó entre sus garras una liebre para llevársela, agradecida a su libertador. La vio la zorra y le dijo: no es esta quien debes llevarle la liebre, sino a tu primer dueño. El segundo ya es bueno por sí mismo. Procura mejor ablandar al otro, no sea que te atrape de nuevo y te arranque las alas. Enseña esta fábula que debemos corresponder generosamente a nuestros bienhechores y por prudencia mantener a distancia a los malvados. El águila y la raposa. Un águila y una raposa se hicieron muy amigas y resolvieron vivir juntas con la idea de que la existencia en común reforzaría su amistad. Para ello el águila escogió un árbol muy elevado, pariendo allí su cría, mientras que la raposa soltó a sus pequeñuelos bajo unas zarzas al pie del tronco. Pero un día que la zorra se hallaba ausente buscando comida, el águila hambrienta se abatió sobre el zarzal, arrebatió los orzuelos y ella y sus crías se regalaron con un banquete. Volvió la raposa y más sintió no poder vengarse que la muerte de sus pequeñuelos. ¿Cómo iba a perseguir ella, animal cuadrúpedo, a una volátil? Tuvo que comentarse con el consuelo de los débiles y los impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no tardó el águila en sufrir la expiación de su crimen contra la amistad. Se hallaban unas gentes en campo sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre el altar y arrebató una víscera inflamada, llevándosela a su nido. Un fuerte viento comunicó el fuego a las secas pajas, ardiendo también los aguichuelos, que aún no podían volar, los cuales cayeron al suelo. Corrió la zorra entonces devorándolos todos a los ojos de su enemiga. Enseña esta fábula que si tú traicionas la amistad, acaso consigas burlar la venganza de tus víctimas siendo estas débiles, pero que en modo alguno escaparás al castigo de los cielos.
los bienes y los males. Prevaliéndose de la flaqueza de los bienes, los males los expulsaron de la tierra, y aquellos subieron a los cielos. Una vez allí preguntaron a Zeus cuál debía ser su conducta con los hombres. Le respondió el dios que no se presentaran con los mortales todos juntos, sino unos tras otros. Esta es la causa de los males que viven entre los hombres. Los asedian sin descanso, en tanto que los bienes, como descienden de lo alto, solo se les acerca en la tarde. Enseña este apólogo que el bien se hace esperar, pero que diario nos alcanzan los males. El águila herida por una flecha. Posóse un águila en el pico de un peñasco, al acecho de las liebres. Un hombre le lanzó una flecha que penetró en su carne, viendo el águila entre sus ojos del aguijón con sus plumas. Entonces exclamó: «¡Qué pena morir a causa de mis propias plumas!». Más agudo es el aguijón del dolor cuando somos vencidos con nuestras mismas armas. El mercader de estatuitas. Un hombre talló un Hermes en madera y lo llevó a la plaza del mercado para venderlo. Como nadie se acercaba a comprarlo, se le ocurrió llamar la atención gritando que vendía un dios distribuidor de bondades y beneficios. Mas uno de los curiosos le dijo: «Oye, si tantos beneficios hace, ¿por qué los vendes y no te aprovechas de su ayuda?». «Porque yo», contestó aquel, «necesito una ayuda inmediata, y él nunca tiene prisa en conceder sus beneficios». Afecta este apólogo a un hombre indignamente interesado y a quien incluso no le importa nada de los dioses. El deudor de Atenas. El deudor de Atenas, apremiado por su acreedor para que le pagara su deuda, primero le pidió que le concediera un corto plazo, pretextando hallarse en apuro. Mas no logrando convencerle, trajo la única marrana que poseía, despidiéndose a venderla en presencia de su acreedor. Presentóse un comprador preguntando si la marrana era fecunda. «Tan fecunda», respondió el deudor, «que hasta lo que es de modo extraordinario, en los misterios para hembras y en las amateas para machos». Asombrado el comprador de lo que oía, el deudor exclamó: «No te asombres tanto, porque esta marrana también le dará cabritos en las dionisíacas». El ruiseñor y el gavilán. Encaramado en un alto roble, un ruiseñor cantaba según su costumbre. Le vio un gavilán escaso de comida y, lanzándose sobre él, lo apresuró con sus garras. Seguro de su muerte, el ruiseñor le suplicó que le soltara, diciendo que él solo no podía llenar el vientre de un gavilán y que, si tenía hambre, debía apresar pájaros más grandes. El gavilán repuso: «Necio, sería si dejara escapar la presa que tengo por correr detrás de la que ni siquiera he visto». Muestra esta fábula que también entre los hombres son insensatos aquellos que con la esperanza de mayores bienes dejan ir los que tienen en sus manos. El negro. Un hombre compró un negro, imaginándose que su color provenía de un descuido de su anterior propietario. Una vez en casa, le sometió a todas las jabonadas posibles. Intentó toda clase de lavados para blanquearlo, pero no pudo cambiar su color y acabó por poner enfermo al negro a fuerza de cuidados. Muestra esta fábula que lo natural subsiste tal como se nos aparece la primera vez. El ruiseñor y la golondrina. Invitaba la golondrina al ruiseñor a poner su nido bajo el techo de los hombres y a vivir con ellos como ella misma. El ruiseñor repuso: «No quiero reanimar el recuerdo de mis antiguos males, y por eso vivo en los lugares apartados». Enseña esta fábula que el hombre afligido por un mal golpe de la suerte desea incluso rehuir el sitio donde le hirió el daño. El gallo y la comadreja. Una comadreja se apoderó de un gallo y quiso presentar una razón plausible para comérselo. Primero la acusó de importunar a los hombres y de impedirles dormir cantando de noche, defendiéndose el gallo y diciendo que lo hacía para serles útiles, pues, despertándolos, les recordaba sus trabajos cotidianos. Entonces la comadreja adujo una nueva acusación, que ultrajaba a la naturaleza por las relaciones que tenía con su madre y sus hermanas. Repuso el gallo que también así favorecía a sus dueños, porque de este modo las gallinas ponían más huevos. «Vaya», exclamó la comadreja, «veo que tiene la respuesta para todo, pero no voy a ayunar por eso», y lo devoró. Esta fábula enseña que en su carácter malvado
puesto a hacer daño, si no puede cubrirse con un buen pretexto, lo hace abiertamente. El gato y las ratas. Había una casa infestada de ratas. Súpolo un gato, se fue a ella y, una tras otras, las iba devorando a todas. Las ratas, viendo que siempre eran cazadas, desaparecían en sus agujeros, y no pudiendo el gato atraparlas en ellos, imaginó una trampa para que salieran. Trepó, en efecto, a un alto leño, y colgado de él, se hizo el muerto. Pero una de las ratas asomó el hocico, le vio y le dijo: «Sabe, amiguito, que aunque fueras un saco, no me acercaría». Demuestra esta fábula que los hombres sesudos, cuando una vez han experimentado la maldad de alguna persona, se dejan engañar por sus habilidades. La cabra y el cabrero. Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo. Una de ellas se detuvo sin duda ante un rico pasto, y el cabrero le lanzó una piedra, con tan buena puntería que le rompió un cuerno. Entonces el cabrero suplicó a la cabra que no se lo dijera al amo, a lo que ella repuso: «Quisiera yo guardar silencio y no podría, bien a la vista está mi cuerno roto». Cuando la falta está patente, es imposible disimularla. La cabra y el asno. Daba de comer un hombre al mismo tiempo a una cabra y a un asno. La cabra cobró envidia del asno porque éste estaba muy bien alimentado y le dijo: «Entre la noria y la carga, tu vida es un tormento inacabable. Finge un ataque y déjate caer en el foso para que te den descanso». Siguió el asno el consejo, se dejó caer y se lastimó todo el cuerpo. Hizo venir al amo, al veterinario, y le pidió un remedio para el herido. Prescribió el curandero que le hiciera una infusión con el pulmón de la cabra, pues este remedio le devolvería el vigor, por lo cual degollaron a la cabra para curar al asno. Aquel que imagina maldades contra otro es al cabo el primer obrero en su desgracia. La comadreja y las gallinas. Se enteró una comadreja de que en un corral había unas gallinas enfermas. Disfrazado de médico, cogió los instrumentos de arte y se presentó en el gallinero. Llegada a la puerta, preguntó a las gallinas que cómo iba su salud. «Muy bien, si tú te largas», respondieron. Los prudentes descubren las artes de los malvados a pesar de todos sus fingimientos de bondad. El cabrero y las cabras monteses. Llevó un cabrero sus cabras a los pastos y vio de pronto que con ellas se habían mezclado unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. Por la mañana estalló una gran tormenta. No pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro. Pero mientras a sus propias cabras solo les dio un puñado de forraje, la ración, con el propósito de quedarse también con ellas. Pasó por fin el mal tiempo, salieron todas al campo, pero las cabras monteses huyeron a la montaña. El pastor las acusó de ingratitud, por abandonarles después de haberlas atendido con tanto cuidado, mas ellas se volvieron para decirle: mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras, recién llegadas, nos has tratado mejor que a tus viejas esclavas, esto quiere decir que si otras cabras vinieran, también nos despreciarías por ellas. Enseña esta fábula que no debemos confiarnos en las potestades de amistad de aquellos que nos hacen pasar, amigos recientes, por delante de los viejos. Pensemos que cuando nuestra amistad envejezca, al conocer a aquellos a otros, estos nuevos amigos tendrán su preferencia. El águila y los dos gallos. A causa de las gallinas riñeron dos gallos. Uno al otro puso en fuga. Retiróse el vencido de un matorral, ocultándose en él, mientras que el vencedor, elevándose en el aire, se escamó en una alta tapia y púsose a cantar en plenos pulmones. Mas no tardó un águila en caer sobre él y raptarlo. Desde ese entonces el gallo se había escondido, pudo cubrir a las gallinas con toda tranquilidad. La esclava fea y Afrodita. Una esclava fea y mala gozaba del amor de su amo. Con el dinero que éste le daba, la esclava se embellecía con brillantes adornos, rivalizando con su propia señora. Para agradecer a Afrodita que le hicieran bella, le hacía frecuentes sacrificios, pero la diosa se le apareció en sueños y dijo a la esclava: «No me agradezcas del hacerte bella,
Si lo hago es porque estoy furiosa contra ese hombre a quien pareces hermosa. No nos debe cegar el orgullo cuando nos enriquecemos con medios vergonzosos, en particular cuando carecemos de alta cuna y belleza. La perdiz y los gallos. Un hombre que en su casa tenía dos gallos, compró una perdiz doméstica y la llevó al corral para alimentarla con los gallos. Estos la atacaban y la perseguían, y la perdiz, pensando que la maltrataban por ser de raza distinta, estaba humillada. Pero días más tarde vio que los gallos se peleaban entre sí y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre, y entonces se dijo para sí misma: no me quejo ya de que los gallos me persigan, porque veo que no están en paz ni aun entre ellos. Enseña esta fábula que los hombres discretos sufren fácilmente las ofensas de sus vecinos al ver que éstos no perdonan ni aun a sus parientes. Los pescadores y el atún. Salieron al mar unos pescadores y luego de bregar largo rato sin coger nada, sentáronse en su barca, entregándose a la desesperación. En este momento, un atún perseguido y que oía ruidosamente saltó por error a su barca. Corríjole los pescadores y lo vendieron en la ciudad. Quiere decir esto que a menudo lo que el arte nos niega, el azar nos da gratuitamente. El pescador y el pececillo. Un pescador, después de lanzar al mar su red, solo cogió un pececillo. Suplicó el pescador que le dejara por el momento en gracia de su pequeñez. Cuando sea mayor, podrás pescarme de nuevo, y entonces seré para ti más provecho, terminó el pececillo. Hombre, replicó el pescador, bien tonto sería soltando la presa que tengo en la mano para contar con la presa futura, por grande que sea. Enseña esta fábula la locura de dejar, sin la esperanza de un mayor provecho, la fortuna que se tiene en las manos con el pretexto de ser pequeña. Los pescadores que cogieron piedras. Tiraban unos pescadores de una red y, como estaba muy cargada, bailaban y gritaban de contento, creyendo que habían hecho una buena pesca. Arrastrada la red a la playa, en lugar de peces encontraron piedras y otros objetos, con los que fue muy grande su contrariedad. No tanto por la rabia de su chasco, como por haber esperado otra cosa. Uno de los pescadores, un viejo, dijo a sus compañeros: «Basta de afligirse, muchachos, puesto que según parece la alegría tiene por hermana la tristeza. Después de habernos alegrado tanto antes de tiempo, era natural que tropezásemos con alguna contrariedad. Así pues, considerando cuán mudable es la vida, no debemos alabarnos de conseguir siempre los mismos éxitos, sino tener presente que el buen tiempo sigue la tormenta». El pescador flautista. Un pescador que también tocaba hábilmente la flauta, cogió juntas sus flautas y sus redes para ir al mar. Sentado en una roca saliente, púsose a tocar la flauta, creyendo que los peces, atraídos por sus dulces sones, saltarían del agua para ir hacia él. Mas, cansado al cabo de un esfuerzo en vano, dejó la flauta a su lado, lanzó la red al agua y cogió un buen número de peces. Viéndoles brincar en la orilla después de sacarlos de la red, exclamó el pescador flautista: «Malditos animales, cuando tocaba la flauta no tenías ganas de bailar, y ahora que no lo hago, parece que os dan cuerda». Aplíquese esta fábula a los que proceden a destiempo. El pescador y los peces grandes y pequeños. Un pescador al tirar de la red sacó a tierra los peces grandes, pero los pequeños se le escaparon al mar escurriéndose entre las mallas. Los hombres de poca importancia se salvan fácilmente, pero no pocas veces se ve que un hombre de mucha fama escape de los peligros. Pescador en río revuelto. Pescaba un pescador en un río, atravesándolo con una red de una a otra orilla. Luego, con una piedra atada al extremo de una cuerda de lino, agitaba el agua para ver los peces, aturdidos, que caían entre las mallas de la red. Vióle proceder hacia un vecino y le reprochó el revolver el río, obligándose a beber el agua turbia. Mas él respondió: «Si no revuelvo el río, tendré que morirme de hambre». Así sucede en los estados, mas provecho encuentran los agitadores cuando mayor es la discordia que siembran en el pueblo. El alción. Este pájaro prefiere la soledad y vive siempre sobre el mar.
Dícese que para huir de los hombres que le dan caza, hace su nido en las rocas de la orilla. Un día, un alción que iba a poner se encaramó a un montículo y, divisando un peñasco erecto sobre el mar, en él hizo su nido. Pero otro día que el alción salió en busca de comida, levantando el mar por una borrasca, llegó hasta el nido y ahogó, cubriéndose de agua a los pajarillos. Al ver el alción de vuelta lo que había sucedido, exclamó: «Desdichado de mí, huyendo de los engaños de la tierra, me refugié en el mar, que aún es peor». Asimismo, ciertos hombres, desconfiados de sus enemigos, tropiezan sin sospecharlo con amigos aún más peligrosos. Las raposas a orillas del meandro. Reuniéndose en un día las raposas a la orilla del meandro con el propósito de apagar su red, pero el agua corría furiosa, y aunque se excitaban unas a otras, ninguna se atrevía a entrar en la corriente. Por fin una raposa habló para humillar a las otras, burlándose de su cobardía, y, presumiendo de ser más valiente que ellas, saltó al agua atrevidamente. Pero la corriente la arrastraba al centro del río, y entonces las otras, siguiéndola por la orilla, le gritaron: «No nos dejes, hermana, vuelve y dinos el sitio donde podemos beber agua sin peligro». Mas ella, arrastrada por la corriente, repuso: «Llevo un recado para Mileto, a la vuelta os enseñaré ese sitio». Se aplica esta lección a quienes se buscan el peligro por fanfarrones. La zorra que llenó su vientre. Una raposa hambrienta vio en el tronco de encina los pedazos de pan y de carne que habían dejado los pastores escondidos en su hendidura, y entrando en ella se los comió. Pero se les hinchó el vientre y no pudo salir por donde había entrado. Empezando a gemir y lamentarse del percance, pasó otra zorra por el lugar y, oyéndole sus quejas, se acercó y le preguntó el motivo. Cuando lo supo, dijo: «Pues sigue ahí hasta que vuelvas a estar como estabas, y entonces saldrás fácilmente». Enseña esta fábula que el tiempo resuelve las dificultades. La zorra y el espino. Al saltar unas bardas, una zorra, a punto de caer por escurrirse, se asió a un espino, pero sus púas le arañaron las patas, haciéndola sufrir, por lo que dijo: «Acudí a ti para que me ayudaras y me has herido. Tú tienes la culpa, amiguita, por engancharte a mí, acostumbrado a enganchar a todo el mundo». Esta fábula enseña que también entre los hombres son unos necios aquellos que piden ayuda de quienes, más que ayudar, están dispuestos a hacer daño.